Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más personas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. También pueden buscarme en Goodreads, la plataforma donde estoy publicando las reseñas sobre libros que he incluido en episodios anteriores. Esta es la historia de esta semana. Jason Vukovich nació el 25 de junio de 1975 en Anchorage, Alaska. Sus primeros años los vivió con su madre soltera. Él dice que nunca conoció a su padre biológico. Cuando tenía 4 años, su madre se casó con Larry Lee Fulton, quien lo adoptó como hijo. La pareja eran cristianos devotos. Acudían a servicios 2 o 3 veces a la semana. Pero el hombre que debía servir como protector se convirtió en su peor pesadilla. Larry hacía que Jason atendiera sesiones nocturnas de oración, donde abusaba de él. Además, en ocasiones, lo golpeaba con un cinturón o con un pedazo de madera que él mismo había modificado. En 1989, Fulton fue acusado y declarado culpable por abuso de un menor de edad en segundo grado. No encontré si fue de su hijo. Por este cargo, recibió una sentencia de 3 años en prisión. Pero esta fue suspendida, es decir, no pasó un solo día en prisión por ese cargo. Después de la sentencia, la familia Vukovich se mudó a Wasilla, donde Jason fue educado desde casa. No recibía ningún tipo de asesoramiento. Nadie se detuvo a preguntar si él se encontraba bien. En cuanto pudo, su hermano huyó de casa. Jason hizo lo mismo al poco tiempo. Cuando Jason tenía 16 años, llegó al estado de Washington, sin ningún documento, identificación o casa donde vivir. Sin tener muchas opciones para mantenerse, optó por robar como fuente de su único ingreso. Entraba a los gimnasios a robar las billeteras descuidadas por la gente que atendía a hacer ejercicio. De acuerdo a sus propias palabras, cito: "Desde ese momento me convertí en un ladrón". A los pocos meses de su llegada a Washington, fue arrestado en varias ocasiones por robo. Él declaró que temía acudir a algún refugio para gente sin hogar y ser reportado con sus padres y regresado a Alaska. Por eso seguía robando. En ocasiones, conseguía empleos en empresas de construcción, pero en cuanto era despedido, regresaba al hurto como manera de mantenerse. Existen documentos de cortes con récords legales en los estados de Washington, Oregon, Idaho, Montana y California, con todos sus arrestos.
Él declaró, cito, muchas noches, yo simplemente quería morir. Vukovich regresó a Alaska en el 2008. Ahí fue arrestado en varias ocasiones por diversos cargos, incluidos robo, posesión de sustancias controladas y agresión a su entonces esposa. Él niega haber abusado de su esposa o los 2 hijos que tuvo con ella, aunque también declaró, cito, ella y yo probablemente tuvimos un par de encuentros de lucha. Después de algunos años en las mismas condiciones, en el 2016 fue liberado de prisión después de cumplir su condena por diversos cargos. Al salir de la cárcel, se hizo de una lista con el nombre de 9 personas. Los nombres pertenecían a exconvictos acusados por ofensas sexuales, que iban desde posesión de pornografía infantil hasta intento de abuso de menores de edad. Todos habían servido su respectiva condena en prisión. Además de los nombres, Jason se había hecho con las direcciones de algunos de ellos. El 24 de junio de ese año, el día siguiente que había salido de prisión, se presentó a las 9:30 de la mañana en el domicilio de Charles Lyman Albee, de 68 años. Tocó su puerta. Cuando Charles abrió, Jason lo empujó, ordenándole a sentarse en la cama. Procedió a abofetearlo en múltiples ocasiones, diciéndole que había obtenido su nombre del registro de delincuentes sexuales. Tomó algunos objetos del domicilio y huyó. 2 días después, Vukovich llegó a la casa de Andrés E. Barbosa, de 25 años de edad, a las 4 de la mañana. En esta ocasión, iba acompañado de 2 mujeres. Tocó a la puerta, alegando tenía en su posesión documentos de la corte para Barbosa. Una vez que éste confirmó su identidad, Jason lo amenazó con un martillo, forzando su entrada y la de sus acompañantes a la casa. Una vez dentro, sentó a Barbosa en una silla y lo golpeó con sus puños en repetidas ocasiones, además de amenazar de golpearlo con el martillo, diciéndole que estaba ahí para recolectar lo que él debía. Una de las mujeres que iba con él grabó el incidente en su celular, mientras la otra, junto a Jason, robaron diferentes objetos de la casa, incluida su camioneta. Finalmente, abandonaron el hogar. El 29 de junio, Vukovich llegó al domicilio de Wesley Hayes Demarest, de 67 años de edad. Pero en esta ocasión, no tocó la puerta. Demarest declaró que escuchó que alguien estaba dentro de su casa, que había forzado la entrada, alrededor de la 1 de la mañana. Una vez dentro, Jason se encontró con Wesley. Le ordenó que se arrodillara o se acostara en su cama, pero este se negó. Wesley declaró que Vukovich le dijo, cito, «Soy un ángel vengador. Voy a traer la justicia por la gente que lastimaste». Después de esto, Jason lo golpeó en la cabeza con un martillo varias veces, dejándolo inconsciente y causándole una fractura en el cráneo. Jason abandonó la escena después de robar diversos artículos, incluida una computadora y el auto de Wesley. Cuando este último
recobró la conciencia, reportó el ataque a las autoridades, quienes rápidamente dieron con la ubicación de Jason. Lo encontraron sentado en su auto. En su posesión estaba el martillo del ataque, además de los objetos robados. Y, si esto no fuera suficiente, tenía además un cuaderno con los nombres de Demarest, Barbosa y Albi anotados. Vukovich fue arrestado y acusado de 18 crímenes, entre los que se encontraban asalto, hurto y robo con agresión. Estos cargos, aunque parezcan similares, su diferencia radica en la forma de perpetuarlos. Cuando se toma propiedad ajena sin el uso de la fuerza o entrando a una estructura. Cuando se obliga a una persona mediante el uso de la fuerza y despojarlo de sus propiedades. O entrando ilegalmente a una estructura, digamos casa, para cometer el robo. Mientras se encontraba en prisión, esperando su juicio, Jason escribió una carta que envió a los medios. Ahí contaba su historia. En esta, él escribió cómo su padre adoptivo abusaba sexualmente de él y lo golpeaba. Entre otras cosas, él escribió, cito: "Después de haber sido física y mentalmente abusado por un depredador, mi vida cambió para siempre". Durante la investigación, el hermano de Jason fue entrevistado, Joel Fulton, quien confirmó los años de abuso a los que fueron enfrentados por parte de su padrastro. Él mismo confirmó que aún después de años de terapia, él no se recuperaba del constante abuso que sufrió en su infancia. También declaró que aunque él no tenía una relación cercana con su hermano, ya que solo habían hablado un par de veces en los últimos 20 años, él pidió a la corte, cito: "Tengan misericordia de él, ayúdenlo". A diferencia de Jason, Joel asistió a la universidad, terminó un doctorado y se desempeñaba como el jefe de seguridad informática en una empresa de software. Empezó una familia con la cual continúa viviendo. Es decir, aún después de que sufrió los mismos problemas en su infancia, su vida fue encaminada en otra dirección. Patrick McKay, el fiscal de distrito, argumentó que no había excusa alguna en el comportamiento de Vukovich. En su presentación ante el juez, dijo sentirse afortunado de no estar lidiando con uno o más cargos de asesinato. El fiscal dijo, cito: "La gente no debería aplicar la ley con sus propias manos solo porque no les gusta un grupo de personas o una persona en particular". El vigilantismo clandestino no es algo que aceptemos en este país. No es algo que aceptamos en esta comunidad y es, simplemente, algo que no debe ser tolerado. De sus 3 víctimas, Wesley Demarest fue el más afectado. El golpe en la cabeza, que le causó una fractura en el cráneo, dejó una lesión permanente en el cerebro. Wesley tiene dificultades construyendo oraciones. Además, que perdió su empleo a consecuencia de sus heridas y condición, lo que finalmente le impidió pagar la renta de su departamento. En un inicio, Jason se declaró inocente de los cargos, pero después llegó a un acuerdo con el fiscal de distrito. Jason indicó
se declararía culpable con una condición: que su sentencia no fuera más larga que la combinación de aquellas de los hombres que atacó. En el acuerdo, él se declaró culpable de intento de asalto en primer grado y robo en primer grado, con lo que el fiscal excluyó el resto de los cargos en su contra. En el 2018, Vukovic fue sentenciado a 28 años en prisión y 5 más en libertad condicional. De acuerdo a una carta enviada por la madre de Jason, su padre adoptivo murió en el 2018 y sus cenizas fueron esparcidas en Alaska. Cuando la noticia fue conocida por la gente, las reacciones y opiniones sobre el caso fueron encontradas. Algunos condenaban las acciones de Jason, diciendo que había actuado fuera de la ley y que merecía ser castigado por atacar a personas que ya habían cumplido las debidas sentencias por sus crímenes cometidos. Pero, por el otro lado, había otros que lo llamaban, cito, un héroe. Sus defensores decían que deberían darle un premio. Ellos decían que si existe un abusador de niños, esa persona debería recibir un disparo y morir. Aseguraban que él recibiría mucho respeto, tanto dentro de la cárcel como fuera cuando cumpliera su condena. Oficiales de Alaska, incluidos legisladores, defensores de víctimas y líderes de libertades civiles, afirmaron que esa postura le resultaba alarmante, mas no sorprendente, debido a la condena social con que los crímenes sexuales son percibidos en comparación con otros crímenes violentos. Vukovic y sus abogados defensores presentaron una apelación a su condena, argumentando que el acusado sufría de trastorno de estrés postraumático, debido a las experiencias y abusos que vivió por parte de su padrastro, y que esto debería ser considerado y aminorar sus crímenes. Vukovic declaró que la corte no contempló su condición al momento del juicio. Jason fue diagnosticado con el trastorno en el 2015 y un médico declaró que el comportamiento de él era consistente con el de alguien que sufría esa condición. Sin embargo, su apelación fue rechazada, ya que la corte no encontró evidencia suficiente que Jason se encontraba sufriendo de compulsión, amenaza o coerción al momento de cometer los crímenes. Su víctima, Wesley Demarest, ha declarado públicamente su alivio al saber que Vukovic se encuentra tras las rejas, agregando que él prefiere que su atacante, cito, no se encontrara caminando mientras yo vivo. Sin embargo, un artículo que habla sobre las declaraciones de Wesley estableció su postura, diciendo: uno debería pensar si sus víctimas sienten lo mismo, refiriéndose a los menores de edad de los que Wesley abusó. Jason Vukovic ha brindado múltiples entrevistas a diarios y cadenas televisivas. Él se arrepiente de sus acciones. Ahora, él sabe que no debió haber tomado la justicia en sus propias manos y que debió haber buscado ayuda profesional antes de explotar. También pide a los menores que han sido víctimas de algún abuso sexual busquen la paz interior y rechaza la justicia vigilante.
Pide a los jóvenes que busquen ayuda, que hablen con alguien que los quiera, que se quieran a sí mismos, que ese es el único camino para salir adelante. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.